Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y hoy variamos totalmente las entrevistas que teníamos previstas y también el horario de ellas. Hemos decidido, como nos iba fallando, iban cambiando los horarios y los entrevistados, secuestrar a nuestro compañero Juan Ángel Saiz, a quien tenemos ya aquí con nosotros. Juan, buen día, buenos días. Buenos días. Buenos días. Juan Ángel Saiz, hoy lo presentamos como del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica de Valencia. Lo presentamos así no porque nos lo inventemos, sino porque lleva mucho tiempo por allí y queremos hablar de temas relacionados con la energía. Juan, te comentaba el viernes cuando terminábamos el espacio de cine, y ya lo llevamos dando vueltas un tiempo, que teníamos que volver a hablar sobre esos supuestos beneficios que nos venden algunos en torno a la energía nuclear en estas épocas que estamos viendo de, no sé si calificar de crisis energética o no crisis energética, pero de estos cambios que estamos viendo en torno a la energía, al cambio climático, a ir cambiando esas vías de obtención de energía. Hay colectivos, hay gentes que se empeñan en vendernos otra vez la energía nuclear como la alternativa a todo esto, Juan. Sí, esto es cíclico. Vamos a ver, gente que va a defender la energía nuclear hay siempre, y de hecho yo constantemente en internet estoy buscando información sobre alguna cosa, me lleva un vídeo en YouTube, me lleva a una página web en la que es un foro de discusión, y enseguida aparecen un montón de voces hablando de que la única solución para el cambio climático es la energía nuclear. No se mantiene el discurso. Con anterioridad es que es la más barata, es lo más sensato, no sé cuántas cosas más. Ahora el discurso ya ha cambiado. Es que el cambio climático con las energías renovables no es posible, es que es un problema, es que buscan excusas para al final acabar reconduciendo el tema hacia lo mismo. Es que es inevitable que tengamos que poner más centrales nucleares. Es que somos unos idiotas en España porque fíjate en Francia lo bien que les va y tienen el 80% de todo el consumo con centrales nucleares. Bien, da igual, siempre va a haber un grupo de gente que además me aventuro a decir que en buena medida, cuanto más razonado está ese comentario, están pagados por directamente los grupos vinculados a las centrales nucleares. Siempre va a haber un grupo de gente que va a estar diciendo que todo pasa por las centrales nucleares. Es más, a nivel científico, y creo que lo comentamos hace no demasiado tiempo, es que cada cierto tiempo, incluso en determinados foros, Radio 3 por ejemplo, o las televisiones, van a aparecer entrevistas a científicos diciéndonos que, bueno, es que la idea que tenemos de las centrales nucleares es como muy antigua, como muy anticuada, porque ahora la energía nuclear es mucho más segura, se produce mejor, no sé cuántas cosas más. Y va a haber también otro elemento adicional diciéndonos que todo esto además dentro de poco, bueno, la discusión es absurda porque va a llegar la energía de fusión, vamos a coger el hidrógeno, lo vamos a fusionar para hacer helio y la cantidad de energía va a ser un despropósito y todo el mundo contento. Bien, esto es así. Hay que decir que la industria nuclear tiene muchísimo dinero, mueve barbaridades de dinero en todo. Que se ha perdido la conexión. Juan, te volvemos a recuperar, volvemos a ver que se mueve esto. Nos estabas... No, yo sí que te digo, yo sí que te escucho. Sí, nosotros ahora también. Se ha cortado un momento aquí la conexión, vale. Se nos han parado los ordenadores, pero volvemos a tenerte ahí. Así que continúa si quieres con lo que... Sí, estaba diciendo que la industria nuclear tiene muchísimo dinero, muchísima potencia, está muy implantada en los medios de comunicación y por tanto vamos a estar permanentemente recibiendo informaciones diciéndonos que es lo más de lo más y que todo lo que tenemos en la mente de que es peligrosa, los residuos y todo ese tipo de cosas es algo del pasado y que de hecho, como decía, sobre todo cuando ya llegue la energía de fusión, la energía nuclear de fusión, esto va a ser una maravilla para todos, energía limpia, puesto que los residuos son helio, que no es contaminante, no es radiactivo, no es nada perjudicial para el ser humano y que vamos a nadar en la abundancia de energía. Bueno, todo esto hay que matizarlo.
Primero. Y además es la más barata. Y además, sí, siempre con que es la más barata. Primero, ¿es la más barata? No, sencillamente no. Esta misma mañana en los desayunos de Televisión Española han vuelto a estar debatiendo sobre los precios de la energía, sobre un montón de cosas, y han vuelto a decir, además una periodista, que yo espero que le paguen muy bien por sus comentarios, que no lo decía ella, ¿eh? Lo decían economistas con los que ha consultado, que son mucho más listos que ella y, por supuesto, más listos que nosotros. ¿Dónde va a parar? Por favor. Que es que, en realidad, el precio de la energía tiene que subir porque también es culpa de las energías renovables. Porque esa idea que tiene el gobierno español, que ha pedido a Bruselas de eliminar el formato con el que se adjudican los precios, que es marginalista, que es una palabra que ya ahora no sabemos todos, es decir, que la energía más cara de producir, la central más cara, es la que marca el precio de los demás, que es la única posible, porque las energías renovables son muy caras. Y si no fuese así, todo lo que hay de energía renovable sería un desastre absoluto. Bien, volvemos otra vez a las mentiras sobre mentiras que parecen verdad y que si además las disfrazas con el caparazón de, me lo ha dicho un economista muy importante. ¿Qué economista? Cítame al economista y dime por qué es especialista en energía eléctrica. Y ya cuando tengamos eso y comprobemos que ni es un economista importante, ni es especialista en nada, excepto en hacer publicidad de la nuclear, en hacer publicidad en contra de las renovables, entonces llegaremos a alguna conclusión. Aquí lo hemos explicado en otras ocasiones. Es muy fácil de hacer. Tenemos un dato que es magnífico, que es la central nuclear que se está construyendo en Inglaterra, en Gran Bretaña, en Hinkley Point. Esa central nuclear es la primera de la que tenemos los datos precisos del coste de puesta en marcha. 19.000 millones de libras. Se dice pronto, 19.000 millones de libras. ¿Y por qué es el primer dato que tenemos así? Pues porque en general la energía nuclear o la industria nuclear enmascara sus costes. Y de repente te dice, vamos a construir una central nuclear nueva que es, bueno, la bomba. Tecnología nueva, maravilloso, todo costes de chiste. Para poner 1 gigavatio de potencia instalada, ya sé que son datos técnicos, pero quiero que por lo menos los oyentes tengan alguna referencia. 1 gigavatio de potencia instalada ahora ya solo cuesta 1.500 millones de euros. Pero luego empiezan los sobrecostes. Y tenemos la que se montó, la que se intentó montar, que está paralizada desde hace muchísimos años, más de una década, sí, más de una década ya. Tenemos ese ejemplo que iba a costar muy poco, pero que el gobierno finlandés paralizó cuando ya los costes eran de 11.000 millones. Porque es que eran valores, los primeros que se habían declarado eran valores falsos. Era la publicidad inicial. En Hinkley Point no ha ocurrido eso. Probablemente costará más de 19.000 millones de libras. Tiene 3,2 gigavatios instalados. Pero cuando tengamos el resultado, que será sobre 2030, sabremos si ha costado eso o ha costado más. Casi seguro que costará más, pero no hace falta. Cogemos esos 19.000 millones de libras, que son unos 23.000 millones de euros, y decimos, ¿y cuánta potencia podemos poner en fotovoltaica, en eólica, con esa cantidad de dinero? Y entonces vemos que la cantidad de potencia que podemos poner es disparatada, porque en este momento el precio por cada vatio pico que ponemos de fotovoltaica es de 0,5 euros. Es decir, podemos poner 46.000 megavatios pico o 46 gigavatios. Fijaos la diferencia, ¿eh? 3,2 de nuclear equivalen en coste a 46 gigavatios de fotovoltaica. Claro, enseguida vienen las siguientes voces, también lo han puesto sobre la cuestión esta mañana en Televisión Española. Es que las energías renovables, la energía solar fotovoltaica, si tenemos mucho sol, pero ¿cuándo hay sol? A unas horas concretas. ¡Ay, qué putada! Si ya en potencia podemos poner mucha más, resulta que es que ahora el sol está solo en determinadas horas. Vale, es el mismo problema que hay con las centrales nucleares. Exactamente el mismo. Porque sol hay cuando hay, viento hay cuando hay. Sí, podemos decir que la combinación de viento y sol es buena porque cuando no hay viento hay sol, ¿vale? Pero es que las centrales nucleares funcionan a potencia constante. Y constante significa constante. A esta hora funcionan con 1 gigavatio. Y dentro de una hora funcionan a 1 gigavatio. Y dentro de 10 horas a 1 gigavatio. Y a las 3 de la madrugada con 1 gigavatio.
Y a nivel de producción eléctrica es tan malo la irregularidad como la regularidad, porque el consumo no es constante. En este momento, mira, voy a entrar a Red Eléctrica Española, como siempre, para dar datos de este instante en concreto. Además puede la gente entrar también para comprobar que no estamos haciendo trampa. Es Red Eléctrica Española, lo ponéis en un buscador y os saldrá la página, que es re.es, y con esa entrada podéis entrar en actividades y allí pedir que os dé la pestaña última, que es demanda y producción en tiempo real. Vamos a ver la producción. Y en este momento, por ejemplo, estamos consumiendo en España muy poco. De hecho, es sorprendente que tengamos un precio de la energía que ha subido hoy respecto a días anteriores, porque es que ahora en este momento no llegamos a los 30.000 megavatios. De esos, en la parte nuclear están aportando 5.900. ¿Y cuánto aportaba la nuclear hace unas horas? 5.884. Y hace más horas, 5.947. Y hace más horas, 5.936. Y a las 12 de la noche, 5.940. Excepto pequeñas fluctuaciones que son fruto de que no es exacto nunca el nivel de producción y hay pequeños desniveles, 5.900 todo el tiempo. Y mañana, 5.900. Y dentro de una semana, vamos a ver, o hace 2 días, vamos a ver hace 2 días lo que producían. 5.900, vaya. El día 25, a las 14:20, 5.900. Vaya. Y a las 3:40 de la madrugada, 5.900. Es un problema, porque la demanda no es constante. A mediodía podemos tener unas necesidades de unos 30.000 y a las 3 de la madrugada podemos tener unas necesidades de 22.000, de 24.000, de 23.000. Pero es que luego hay otro día que tenemos necesidades mayores porque hace más frío, porque consumimos más aire acondicionado en verano, por decir algo, ¿no? O sea, y entonces resulta que consumimos 35.000. ¿Y cuánto produce la nuclear? Constante. Luego, si quisiésemos alimentar todo con nuclear, que es lo que están proponiendo todas estas voces que se levantan a favor de la energía nuclear, tendríamos unos excedentes brutales. ¿Y qué manera hay de regular la nuclear? Pues montar centrales de almacenamiento masivo, subiendo agua a posiciones elevadas, como en Cortes de Pallás, o conectando pantanos, como ya hemos comentado aquí también repetidamente. Y entonces, cuando sobra energía, que sería si pusiésemos todo con nuclear en la madrugada, subir agua, y cuando a mediodía necesitamos energía, no tener todas las centrales nucleares conectadas y entonces dejar caer ese agua. ¿Qué ocurre en España? Que hay muy pocas instalaciones de este tipo. Qué curioso, hace pocos días un antiguo alumno me mandaba un enlace de una información de prensa que decía que Iberdrola ha montado centrales de este tipo en Portugal. Ha montado y está montando. Vaya, lo pueden montar en Portugal y en España no. ¿Por qué? Porque es que además ese sistema de regulación que es para las nucleares sirve igual para las renovables. Y cuando digo sirve igual es que sirve exactamente igual. Es que sirve para lo mismo, para regular el sistema. Producimos cuando tenemos capacidad de producción y consumimos a partir de lo que tenemos almacenado. ¿Qué ocurriría si tuviésemos capacidad de almacenamiento de 30 gigavatios? Bueno, pues que a mediodía nos daría igual que hubiese nuclear, eólica, solar o cualquier otra cosa. Tiraríamos de lo que tenemos almacenado, porque es el sistema de regulación perfecto. ¿Y por qué no se hace? ¿Por qué no se ha hecho ahora, hace 5 años, hace 10, hace 15, hace 20? A principios de los 2000, cuando la economía iba muy bien, ¿por qué no se hizo? Tenemos una serie de técnicos descerebrados en los puestos de responsabilidad del Ministerio de Industria, del Ministerio de Energía. Tenemos unos políticos que no se enteran de nada. Más bien yo diría lo segundo. No se enteran de nada o no quieren que el sistema esté bien regulado. Porque si el sistema está bien regulado, tenemos un problema. Y es que no se puede manipular el sistema. Y si no se puede manipular el sistema, pues hay un caos como el que hay ahora con los precios y entonces esas voces que surgen defendiendo la energía nuclear, pues resulta que parece que son ciertas. No, pongamos más centrales nucleares, porque fijaos qué bien les va en Francia. Y segunda voz, que también se dice muy a menudo. Además, ¿qué evitamos si hay un desastre nuclear en España? Si hay un desastre nuclear, pues resulta que podría haberlo también en Francia y la radiación nos llegaría hasta aquí. Hombre, sí, pero por si acaso hay un desastre, no digamos que tengamos más probabilidades de tenerlo aquí
porque en Francia puede ocurrir. Vamos a intentar que no haya desastre en ningún sitio y vamos a intentar que las centrales nucleares vayan desapareciendo. Porque ¿qué ocurre cuando... Compremos menos papeletas, ¿no? Claro, tendremos menos papeletas. Porque ¿qué ocurre cuando hay un desastre? Que todos nos lamentamos. Ay, Fukushima, ¿quién iba a pensarlo? Pero si solo eran los rusos con Chernobyl, porque los rusos eran unos canallas que no ponían las medidas de seguridad suficientes y que no sé qué y no sé cuántos. Y además servía muy bien para demonizar a la Unión Soviética, que es que son esos comunistas que en realidad es una dictadura y no sé qué tal, que lo era. Ya, pero a nivel de tecnología nos dan igual las dictaduras. Porque la cuestión ¿es una tecnología que funciona? Sí. ¿Puede fallar en cualquier ámbito y en cualquier sitio? Sí. Fukushima, ya nadie habla de ello. Hace 10 años, ¿eh? Hace 10 años. De vez en cuando aparece algún documental, sobre todo cuando se produce el aniversario del accidente. Ahora se ha estrenado una película, de hecho, que habla de ese tema. La comentamos el otro día en Cartelera. Bueno, y aquí también. Y entonces, cuando ocurre el desastre, ¿qué hacemos? Pues aguantarnos. ¿Y Fukushima en qué situación está? Pues está vertiendo agua radiactiva al mar. Y el número de casos de personas con cáncer y etcétera, que es imposible que lo podamos relacionar porque, claro, esa radiación se pierde ahí. Pero el número de casos que haya, ¿quién le dice al que se muere de cáncer porque Fukushima tuvo un accidente que, bueno, es un mal necesario? Son los efectos colaterales, es como en la guerra, ¿no? Efectos colaterales. No, procuremos que no haya efectos colaterales. Porque es que luego pasan determinadas cosas. Estados Unidos, por ejemplo, reactores nucleares muy viejos. Hace muchos años que no ponen un reactor nuclear nuevo. ¿Y entonces qué ocurre? Que ha estado, bueno, que está ya concediendo autorizaciones para que la vida de esos reactores pase a ser de 80 años. Hostia, esto es una temeridad. Primero se dijo que 30, luego se ha pasado a 40, también en España. Que sí, que vamos a poner unas medidas de seguridad extraordinarias. Ya. Pero es que verás, es que es una reacción nuclear lo que hay ahí dentro. Y por muchas medidas de seguridad, el núcleo en el que se está produciendo esa reacción nuclear tiene unas condiciones de deterioro progresivo enormes. Sencillamente porque es una reacción nuclear, porque va implícito con el propio hecho de lo que se está produciendo en ese núcleo. Pasar la vida útil a 80 años, ¡wow!, es firmar papeletas para que ocurra algo. De hecho, es que ha habido accidentes también muy graves en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia, en España. Vandellós 1 está cerrado desde hace muchísimos años. Y la vida útil de esa central fue, me parece recordar, de 17 años, porque tuvo un accidente gravísimo que se tapó y se ocultó. Y está cerrado. No está ni desmantelado, está cerrado. Y pudo ser un desastre gravísimo. Nadie se acuerda ya de eso. Entonces, desde ese punto de vista, cuidado, porque es que volver a insistir en la energía nuclear es una temeridad, cuando menos una temeridad. Pero sobre todo económicamente es un fiasco. Es un fiasco absoluto porque la energía nuclear vive de las subvenciones. ¿Qué ha pasado recientemente? Que la industria nuclear española ha amenazado al gobierno que le retiró subvenciones con que, oye, que paramos las centrales nucleares y vais a ver lo que ocurre, que la energía va a subir mucho más, ¿eh? Porque hay que poner más centrales de gas y las siguientes que se conecten van a subir más. No, si no hace falta que cierren las centrales nucleares. Con el sistema que hay actualmente va a subir hasta donde les dé la gana. Exactamente hasta donde les dé la gana. Entonces, desde ese punto de vista, no tenemos ningún interés en que las cierren y las dejen de cerrar, pero no intervienen en nada para que se abarate el coste. Porque es así, sencillamente es así. Juan, hay quien dice que esto lo dice la gente que es ecologista. No, si es que yo estoy dando datos económicos y técnicos. Vuelvo a repetir el dato. Hinkley Point, como tuvo que pasar por las comisiones europeas, porque en ese momento todavía no estaba el Brexit, que fue el año 2011, tuvieron que declarar los costes iniciales reales de construir esa central nuclear nueva en Gran Bretaña. 3,2 gigavatios, 19.000 millones de libras, aproximadamente, con el cambio va fluctuando, pero 23.000 millones de euros. Eso significa que si nosotros ponemos centrales fotovoltaicas, centrales eólicas y además centrales de bombeo adicionales para apoyo, tenemos 23.000 millones para instalar.
Y con 23.000 millones podemos poner 46.000 megavatios o 46 gigavatios. Fijaos la diferencia de 3,2 a 46. Que es cierto, las centrales nucleares funcionan unas 7.000 horas al año. Las centrales solares funcionan unas 1.700 horas al año. Evidentemente estoy hablando en España, en Gran Bretaña menos, funcionarán 1.100 horas. Pero es que me da igual. Aunque funcionase en 1.000, de 1.000 a 7.000 la proporción es 1 a 7. De 3,2 a 46 la proporción, lo voy a hacer, tengo aquí la calculadora, 46 dividido por 3,2 es de 1 a 14. Es decir, una central fotovoltaica con la misma inversión produce el doble de lo que produce la nuclear. Claro. Teniendo como tiene menos horas de funcionamiento, porque el sol está limitado en horas de funcionamiento. Y la eólica, que cuesta un poquito más que la fotovoltaica, pero tiene más horas de funcionamiento porque son en torno a 2.200 horas. Todos esos datos están en Red Eléctrica Española, no hay que hacer más que coger, entrar en los informes anuales y mirar los datos de producción, ver los coeficientes de producción anuales, etcétera. Bueno, pues con la eólica tendríamos incluso seguramente un poquito más de producción. ¿Que no queremos gastar los 46.000 millones directamente en fotovoltaica o en eólica? Dejamos 6.000 millones, 7.000 millones para hacer centrales de bombeo y metemos 6, 8 gigavatios de bombeo que permiten regular el sistema. Lo que pasa es que llegamos tarde a todo. Hace 20 años que se debería haber hecho esto, pero claro, ¿esto lo iba a hacer el gobierno de Aznar? No, no lo hizo. Al contrario, lo que hizo fue retrasar todo lo posible la puesta en marcha de las medidas europeas para renovables. Lo hizo Zapatero, que tuvo un momento de superávit económico. No, porque como había superávit, ¿para qué vamos a plantearnos ninguna otra cosa? Si somos unos políticos un poco necios que no sabemos de nada, ni tampoco nos asesoramos. Seguramente tuvieron algún técnico en el ministerio que a lo mejor dijo algo, bueno, pero ya lo haremos. Y luego llegó la crisis económica. ¿Podríamos hacerlo ahora con esos fondos europeos, esos 70.000, 80.000 millones de euros que llegan de fondos europeos? Seguro que sí. Hay como 1.300 millones que yo sepa que ya están adjudicados a Endesa para transformar una central de gas en una central de hidrógeno, que va a ser antirrentable, que va a entrar al sistema a coste prohibitivo. No, pues no entremos con eso. Entremos con 1.300 millones que van a una central de bombeo de 1,2 gigavatios. O a varias centrales de bombeo donde se puedan poner, en donde conectemos pantanos unos a otros, para no tener que hacer una balsa gigante como en Canfrán o como en Cortes de Pallás. Y conectemos pantanos para regular el sistema. Claro, ¿se está haciendo? No. ¿Hay previsión de que se haga? No. ¿Por qué no se hace? Buena pregunta. Esta periodista de los desayunos de Televisión Española decía que bueno, a ver si quitamos ya toda esa cancioncilla de que los políticos están en los consejos de administración de las eléctricas y que por eso no se hace nada. Bueno, pues quitemos la cancioncilla. Hombre, claro que sí, no tiene nada que ver. Ni tiene que ver tampoco con que en Europa pasa exactamente lo mismo. La Comisión Europea ha negado todas las posibilidades de rectificar los formatos del sistema, porque hay que garantizar la libre competencia. ¿Pero hay una libre competencia? ¿Dónde? Que yo no me la he encontrado por ahí todavía. Yo lo que he encontrado es que de libre competencia nada, de manipulación de precio de mercado, todo lo que queramos. ¿Es así? Entonces, volviendo un poco al tema, centrales nucleares, más centrales nucleares, desde mi punto de vista no. En este momento, el sistema de producción más barato que existe de energía eléctrica es la energía solar fotovoltaica. No lo digo yo, lo dicen las grandes multinacionales que venden los sistemas. Lo dice General Electric, lo dice British Petroleum, que aparte de ser una petrolera también vende paneles solares, centrales nucleares, centrales de todo tipo. Centrales nucleares, British Petroleum creo que no. Centrales de combustibles, de biocombustibles sí que venden y más cosas similares. Lo dicen en sus informes anuales. Yo hablando con uno de los directivos de una de estas grandes empresas me decía, hombre, confía un poco en estos informes porque es que nosotros no somos, así a priori, no somos sospechosos de ecologistas. Porque nosotros vendemos centrales nucleares, centrales de carbón, centrales de gas, fotovoltaica, eólica, vendemos de todo. Y nos sirve vender una cosa y vender la otra. Lo que pasa es que cada año nuestros técnicos tenemos un equipo de gente que revisa los costes de producción, que revisa cómo está el mercado mundial y lo que hacemos es
a nivel interno situarnos a que esto va por este camino, pues vamos a invertir en esa línea porque la demanda mundial aumentará. Simplemente para vender más y tener mejor cuenta de resultados. Es tan sencillo como eso. Pero claro, también vamos a hablar para los escépticos. Quien me esté oyendo y diga, pues oye, te está dando muchas referencias, pero ¿y si son falsas? Bueno, pues acudid a Internet y buscad fuentes de referencia un poco más fiables, pero sobre todo, por ejemplo, red eléctrica para algunos de los datos que estoy dando, y también incluso los costes declarados de Iberdrola de las últimas centrales fotovoltaicas que ha puesto en marcha. En Extremadura ha puesto en marcha centrales enormes, son las más grandes de Europa, de más de 500 megavatios. Y veréis que los costes están en la línea de lo que estoy diciendo. Es más difícil encontrar los costes de las centrales nucleares, pero coged de Hinkley Point, que todavía estarán en red, los artículos de cuando se puso en marcha. Y luego, para comprobar que está subvencionada a límites increíbles, pues en ese momento pidieron los permisos a las comisiones europeas de energía correspondientes, porque es que Hinkley Point va a estar súper subvencionada. Va a pagarse a precio de 2011 a 12 céntimos el kilovatio hora que genere durante 35 años, porque el capital era privado, no lo puso directamente el Estado británico, y entonces formaba parte, ese conglomerado de empresas formaba parte de una unión entre Areva, que es la gran empresa nuclear francesa, y también capital chino, que durante 35 años van a estar cobrando esa subvención una vez se ponga en marcha la nuclear. Este es otro tema también, un tema realmente interesante, porque es que en 2011 se empezaba, hasta 2030 no empezará a estar en funcionamiento, y no estará toda en funcionamiento, y que no haya retrasos. Es decir, 19 años, ¿eh? La fotovoltaica o la eólica se empieza ahora y el primer trozo del parque se pone en marcha cuando está terminado, dentro de un mes, dentro de dos, y así sucesivamente se va poniendo. Además, Juan, en los datos que estás hablando de coste, estamos hablando solo de los, digamos, de los costes de construcción. No estamos hablando ni de combustible, ni de transporte de combustible, ni después de hacerse cargo de los residuos, ni de desmantelar las centrales. Yo no sé lo que puede costar, por ejemplo, desmantelar una central nuclear y después hacerse cargo de los residuos que generan las centrales. Pues al paso que vamos es que nadie desmantela nada. Porque si en Estados Unidos las pasan a 80 años, ya me dirás cuándo las van a desmantelar, pero es que Vandellós 1 está ahí. Cuando uno va por la autovía hacia Barcelona, las ves las dos, Vandellós 1 y Vandellós 2. ¿Y por qué no se ha desmantelado la que está deteriorada y que está sin funcionar desde hace muchos años? Entonces, coste de desmantelación está en torno a 1.000 millones de euros por cada gigavatio instalado. Eso como coste inicial. Luego la realidad no sabemos cuál es. Habría que sumarlo, porque es un coste adicional. Y como tú dices, luego está el coste del combustible nuclear y el coste del almacenamiento de residuos, que nunca se piensa en él. Residuos que van a estar siendo radiactivos durante miles de años. ¿Cuánto cuesta tener 30.000, 50.000 años esos residuos? Pues a lo que calcula Areva, que hay algunos documentales impagables también en Internet que podéis consultar, que se han emitido en alguna ocasión por televisión española, a lo que calcula Areva cuesta bastante poco, porque es que resulta que la idea que tienen, y la están poniendo en marcha, es coger en zonas rurales poco habitadas de Francia, hacer un túnel hacia abajo de 500 metros, hacer galerías, e ir almacenando ahí el combustible nuclear que ya está usado y que es radiactivo. Mantener durante unos 100 años la vigilancia en ese sitio una vez que se llene y luego sellarlo y dejarlo para el olvido. Claro, no está mal. Le preguntaban a un técnico, bueno, pero ¿por qué no van a mantener la vigilancia y tal? Hombre, es que mantener la vigilancia durante miles de años cuesta un dineral y estaríamos dejando una herencia para el futuro, para las próximas generaciones, de lo que ya hemos consumido nosotros y serían unos costes absolutamente imposibles de tratar. Ya, pero es que la seguridad, la radioactividad, y no van a poner por lo menos carteles anunciadores que digan, oiga, aquí hay un peligro, a 500 metros hacia ahí abajo hay un peligro. No, es que cuando hay carteles la gente tiene tendencia a investigar por su cuenta y acabarían entrando, sería peor. Lo sellaremos y oye, aquí no ha pasado nada, dejaremos algún vigilante durante un tiempo y que se olvide, porque dentro de 100 años, 200 años, pues ¿quién se va a acordar de lo que había aquí? Hombre, no se van a acordar, pero 500 metros para radiación, aunque pongas unas paredes de hormigón armado, aunque pongas lo que quieras, sigue habiendo radiación ahí abajo, ¿eh? Y no solo eso, sino que es que estamos hablando de que dentro de 1000 años
Dentro de 5.000 años, dentro de 10.000 años, ¿habrá un terremoto? ¿Habrá un cambio tectónico en la zona, por muy segura que se sepa que es? ¿Puede ser que todo ese combustible que está almacenado salga a la superficie? Pues puede ser. Puede ser porque la Tierra no está quieta. Ahí tenemos el volcán de La Palma, ¿no? La Tierra tiene movimientos constantes. Por muy bueno que sea el sitio donde lo pongas, pueden ocurrir cosas. Y a larguísimo plazo, otra cosa es que digan, dentro de 5.000 años, y a mí qué me importa lo que pase dentro de 5.000 años, el que venga después, que se fastidie. Bueno, pues si el que venga después se tiene que fastidiar, pues ¿qué le vamos a hacer? Resultará que tendrá que fastidiarse y se acordará de todos nosotros. Es decir, que para que ahora tengamos energía nuclear barata, hipotecamos el futuro. Y además es que ahora ni siquiera es barata, porque hay sistemas mucho más baratos. Hombre, pues yo creo que es una mala inversión, ¿eh? Es una mala inversión que lo único que tiene detrás es la enorme publicidad de una industria que maneja muchos millones, miles de millones al año y que tiene capacidad como para comprar voluntades a través de esa publicidad o a través de subvencionar directamente a determinados estamentos, sean políticos, científicos o lo que haga falta. Recuerdo cuando ocurrió el accidente de Fukushima que salió un informe firmado por 3 universidades europeas, una de ellas, si no me acuerdo mal, de Palma de Mallorca, bueno, de Baleares, no me acuerdo exactamente de dónde era, no quiero tampoco decir que sea de Palma de Mallorca, que decían que la radiación del material radiactivo, del agua contaminada radiactivamente que se estaba vertiendo al mar, era insignificante, que se iba a distribuir tanto por el mar que no iba a tener repercusión de ningún tipo. Vale, tú que has firmado eso, mira, este pescadito lo hemos cogido ahí al lado de Fukushima, cómetelo. Porque es que hay un informe también de la Organización Mundial de la Salud muy claro que dice que el problema de los elementos nucleares radiactivos es que la radiación no desaparece y que si un pescadito se come o se traga ese agua contaminada y un átomo radiactivo se introduce en la cadena alimenticia, el que se lo come, ese pescado, se ha comido también ese átomo. Ha comido radiactividad. Y si esa radiactividad le produce un cáncer, una mutación genética, cualquier cosa, pues no, es que me parece muy bien que esté diluido en el Océano Pacífico, que ya no hay tanta dilución en el Océano Pacífico, porque las trazas, es decir, la indicación de que había radiactividad llegó a las costas estadounidenses y a las costas de Chile hace ya un montón de años. Porque sí, el Océano Pacífico es muy grande, pero al final esa radiactividad está ahí. Yo lo voy a decir como una pequeña broma. Hace mucho tiempo que no como nada que sea del Océano Pacífico. Miro en las etiquetas, lo compruebo. Ah, Océano Pacífico no, de aquí no. De aquí sencillamente no. Y tampoco como atún, que sea de todo el Cuerno de África y de sitios así, porque ahí resulta que parte de la industria nuclear europea, particularmente de Francia, estuvo enviando bidones radiactivos y tirándolos directamente allí. Como son países como Somalia, que tienen una legislación pues muy laxa, pues se perdió ahí en el camino. También recomiendo documentales sobre este tipo de cosas, están en internet, en YouTube. Una periodista italiana que sacó a la luz todo esto fue asesinada por la mafia, porque la mafia se había quedado con negocios legales de tratamiento de residuos y el tratamiento que hacían era coger barcos y tirarlos directamente ahí, enfrente de las costas africanas. Y esto es cíclico, es permanente. Hay un momento en que vuelve a salir a la luz, luego durante unos años se queda callado, luego tenemos el volcán de La Palma que hace que no haya ninguna información ya relevante, que la subida del precio de la luz, siempre hay algo que tapa las cosas hasta que vuelve a haber algún tipo de desastre y cuando hay ese tipo de desastre, entonces resulta que volvemos a acordarnos de que esto estaba ahí el año pasado y el anterior y el anterior y el anterior. Vamos a apartar algún dato adicional interesante, creo que en esta época en que estamos hablando constantemente del cambio climático, que también para mucha gente no existe, en torno a la energía nuclear. Una de las cuestiones que tiene que ver con el cambio climático, y parece que esto ya no rebate ningún científico que no esté comprado, resulta que es el de que la situación en la que estamos poniendo al planeta debido a que estamos quemando combustibles que generaron su capacidad energética hace millones de años. Es decir, acumularon energía y nosotros los hemos quemado, los hemos transformado otra vez en energía
acumularon de forma química, por el proceso químico de crear el petróleo, la gasolina, el gasoil, lo que sea. Y nosotros los hemos transformado otra vez en energía en muy pocos años, en unas cuantas décadas. Parece, ya digo, por cómo se han estudiado todas las curvas de incremento de temperaturas, de emisiones de dióxido de carbono y otros contaminantes y demás, parece que ya no hay duda a nivel científico de que esto está ocurriendo. Bien, ¿qué es lo que se está pidiendo ahora? ¿Por qué se está hablando tanto de energías renovables y que no se quemen combustibles fósiles o de otro tipo? Bueno, pues porque primero no emiten contaminantes, no emiten CO2, pero segundo porque el ciclo energético es, digamos, instantáneo. La radiación solar llega a la Tierra ahora, la transformo con las placas solares en energía eléctrica y el balance neto de energía que hay en la Tierra, en el planeta, que suma a la energía que ya hubiese, es cero, porque solo es una transformación energética. La radiación estaba llegando, se hubiese transformado en calor, pero aquí antes lo que hemos hecho es una transformación de una parte de esa energía en energía eléctrica que luego consumimos en donde sea y que vuelve a transformarse al final en calor. Porque si nosotros, por poner un caso, al final todo es calor y todo es energía. Si estamos teniendo una iluminación en un despacho, en una casa, en donde sea, hemos transformado primero la radiación solar en energía eléctrica, luego la hemos transportado hasta el punto de consumo y finalmente en ese punto de consumo la hemos transformado en iluminación que a su vez se transforma en calor. Bien. Balance energético global en ese día, porque la hemos generado en un día y la hemos consumido en ese día. El balance energético es cero. ¿Por qué? Porque no hemos cogido ninguna energía de ningún otro tipo. Hemos hecho varias transformaciones, pero la cantidad de energía que ha llegado al planeta es la misma que hay en ese instante. ¿Qué ocurría con los combustibles fósiles? ¿Qué ocurre todavía cuando quemamos gas? Pues que ese gas acumuló energía en un formato químico, en una materia que se puede luego quemar, lo acumuló hace millones de años. Y lo acumuló porque hubo una transformación. Pues que si los bosques quedaron enterrados, que si no sé qué, luego se fueron pudriendo, hubo una transformación y eso se transformó en gas, tal. Pero primero esos bosques se crearon porque llegaba la radiación solar, llegaba a unos vegetales que crecían y después de eso, esos vegetales que habían acumulado toda la energía se transformaron en gas, en petróleo, en carbón. Si los quemamos rápidamente, estamos en ese balance energético metiendo en el sistema la energía que se almacenó hace millones de años. Luego estamos sumando energía al balance energético del planeta. Este es el problema que tenemos actualmente. Vamos con la energía nuclear. La energía nuclear, te dicen, es que no emite CO2, es la mejor manera de combatir el cambio climático. Bueno, veamos cómo. Porque no emite CO2, pero produce un balance energético en positivo. Porque estamos, en el caso de la energía nuclear actual, que es la de fisión, la de cortar átomos, la de cortar y transformar en otra cosa y luego esa masa que se pierde que se convierta o se convierte en energía. Pero esa energía no estaba antes, porque teníamos uranio de un determinado tipo y tenía almacenada su capacidad energética en su propia estructura molecular. Cuando nosotros partimos ese átomo y hacemos travesuras con él para conseguir energía eléctrica, que ni siquiera conseguimos energía eléctrica, el rendimiento de las centrales nucleares es un chiste. Luego lo comentaré más extensamente. Pero cuando hacemos esa transformación energética, lo que hacemos es que antes teníamos un balance cero de energía, lo metemos en la central nuclear y en esa central nuclear tenemos energía eléctrica nueva. El balance energético no es cero. Luego contribuimos al cambio climático. Esa central nuclear suma energía a la energía que ya hay en el planeta y da igual que sea de fisión que de fusión, suma energía. Por tanto, elevamos la cantidad de energía que hay en el planeta, tenemos un problema de cambio climático. Aunque pusiésemos todo lo que tenemos en el planeta con centrales nucleares, seguiríamos reforzando el cambio climático. Y esto hay que decirlo también con claridad. Lo hemos dicho aquí ya en otras ocasiones hace mucho tiempo, no lo retomábamos. Un oyente de la radio me lo decía ayer mismo, el martes día 26 me lo comentaba, me decía, no has comentado tal, no sé cuánto, le decíamos, sí, esto hace una eternidad lo comentamos, pero es bueno volverlo a traer para que la gente lo tenga claro.
Y entonces, ¿cuál es el único sistema que introduce energía cero en el planeta? Las renovables, la hidráulica, la solar, la eólica. ¿Por qué? Pues porque la hidráulica consiste en que debido a los balances energéticos se evapora agua del mar, se forman nubes, las nubes descargan en un determinado sitio que está más alto. Lo almacenamos en un pantano, lo dejamos ahí retenido en altura, que es energía potencial, lo dejamos caer, pasa por una turbina y produce energía eléctrica. Balance total de energía nueva que hemos introducido en el sistema del planeta, cero. ¿Y la eólica? La eólica son los vientos que hay. ¿Y cómo se generan los vientos? Por la energía solar. La energía solar calienta el aire caliente pesa menos que el aire frío, tiende a subir, genera una corriente de aire, esa corriente de aire la hacemos pasar por un molino, por un generador eólico, mueve los álabes van a un generador eléctrico, el generador eléctrico produce energía. Balance energético total, cero. Es decir, en este momento la única manera efectiva de combatir el cambio climático es producir con energía solar, energía eólica, energía hidráulica. La energía hidráulica en general en la mayor parte de países la tenemos bastante agotada, bueno, pues seguir con eso. También en los países que tienen energía geotérmica, pues tenemos la posibilidad de coger la energía que está en el interior de la Tierra y producir energía eléctrica. En España peninsular hay poco. No porque no se pueda, porque haciendo un agujero lo suficientemente hondo, tenemos la posibilidad de entrar a zonas que están mucho más calientes, coger ese calor y producir energía eléctrica. Lo que pasa es que el coste de esa energía que se produce depende de la cantidad, de la profundidad a la que hay que meter esos sensores, esos elementos que te permiten extraer el calor. Y evidentemente en la España peninsular es difícil. En La Palma lo tienen mejor. Lo que pasa es que ahora no van a poner ahí cosas para extraer esa energía porque está el volcán en plena erupción, pero nos muestra que está a ras de suelo. Luego, por ejemplo, en La Palma podría haber una central geotérmica que alimentase a toda la isla y que no dependiese de nadie más. ¿Por qué? Pues porque poniendo un sistema de ese estilo, como hay, por ejemplo, en Islandia, como hay en todos los países nórdicos, bueno, pues tenemos la energía muy cerca del suelo y podemos aprovecharlo. Esa también introduce un balance cero, puesto que esa energía está dentro de lo que es el núcleo terrestre. No es del todo cero, porque en realidad, digamos que está dentro del núcleo, no está en la superficie y la estamos sacando a la superficie. Pero bueno, es mejor que la nuclear. Desde ese punto de vista, un poco retomando lo que decíamos, energía nuclear ahora de nuevo para poner centrales de fisión y demás, yo diría absolutamente y claramente no. Es cara, es antirrentable, genera residuos y genera peligros evidentes que tenemos ahí delante de nosotros con Fukushima y por supuesto con Chernobyl. Juan, en relación a lo que estamos hablando de los residuos, yo no sé, porque no conozco las tecnologías que existen, pero te intentan vender que la nueva tecnología nuclear lo que hace es aprovechar los residuos de la anterior para producir energía. No controlo, no sé si es cierto, si funciona, si es un proyecto todavía o si es una realidad. Pues no, es de nuevo la ciencia ficción aplicada a la propaganda de la industria nuclear. Porque me da igual, ¿qué me están diciendo? Básicamente lo vamos a resumir para que la gente lo entienda. Mira, es que las barras radioactivas que utilizamos en los generadores nucleares, en realidad cuando se retiran, porque ya no son rentables, pues es que solo van a aprovechar el 5% de su capacidad energética. Entonces vamos a volver a reutilizarlos y vamos a coger y a reactivarlos, a hacer una serie de operaciones y ese mismo combustible lo volvemos a utilizar. Vale, de acuerdo. ¿Y ahora qué utilizamos? ¿O qué podemos sacar? Hasta el 10%. Y cuando ya hemos sacado el 10%, ¿qué se hace? Ah, no, es que, mira, hemos inventado otra cosa que sacamos todavía un poco más. Vale, pero llega un momento en que ya no puedes sacar más. ¿Y qué haces con los residuos? Porque sigue habiendo residuos. Pero por encima de eso, vamos a olvidarnos de esas barras de combustible nuclear. Tenemos los elementos que sirven para enfriar las reacciones, para crear todo el proceso de transformación. Básicamente agua y vapor de agua. ¿Y qué hacemos con ese agua que se ha contaminado radiactivamente? Esa no es combustible, no tenemos posibilidad de hacer nada con ella, excepto almacenarla. Y tenemos que almacenarla, porque es contaminante y es peligrosa.
Bien, veamos que han hecho algunas centrales nucleares de todo el mundo. Ay, tengo estos tanques de almacenaje, pero he tenido un escape. Es que se ha roto. Casualidad. Vaya, qué mala suerte. Tenías que tenerlo ahí almacenado durante 30.000 años y se te ha roto. Oh. ¿Y a dónde va? A los acuíferos. Porque va al subsuelo y de ahí se pierde el control de hacia dónde va. Mira, como has tenido poco control de lo que pasaba, te vamos a poner una multa de 50.000 euros, de 200.000 euros. Qué chiste. Mantener almacenada toda esa cantidad de agua radiactiva costaría una barbaridad a lo largo de miles de años. Es lo que está pasando en Fukushima. Si en Fukushima había tanques para almacenar el agua hasta que se llenaron. Porque es que como estaba desatada la reacción nuclear, porque en Fukushima, ¿qué ha ocurrido? Que se ha perdido el control de la reacción nuclear, porque al haber el accidente, ese núcleo se fusionó y ya no se ha podido controlar. Volvamos a recordar cómo se realiza el control en las centrales nucleares. Tenemos unas barras de combustible que están reaccionando entre ellas a nivel de reacción nuclear. Y cuando queremos controlarlas porque tenemos que hacer un mantenimiento de la central o tenemos que hacer cualquier otra cosa, ¿qué se hace? Ponemos unas barras de plomo en medio para que estorben. Hostia, qué nivel de control, ¿eh? Qué tecnología punta. ¿Y por qué no ponemos piedras? ¿Eh? Vamos a ver, es rudimentario como pocas cosas que podamos imaginar. Es muy rudimentario. No tenemos realmente buena capacidad para eso, para hacer esos controles. Además hay que meter algo para que estorbe, ¿eh? Y con eso conseguimos reducir el nivel de la reacción y poquito a poco va bajando. Pero es que cuando hacemos eso, la central sigue teniendo necesidad de refrigeración. Porque es que la cantidad de energía que se pierde por todos lados es enorme. ¿Y cómo se refrigera? Con agua. Y ese agua queda contaminada. Si luego la cogemos ese agua y la dejamos escapar, que sí, es que ha sido un escape y no era intencionado, que no era nuestra intención, pero lo dejamos escapar, pues resulta que eso pasa a todo el sistema que nos alimenta a las personas. Bueno, pues tenemos un problema. Tenemos ahí un problema grave. Un problema que además se ha venido repitiendo y que se conoce de sobra por parte de todos los estamentos oficiales, en España, en Europa, en todos los países. Hay algo que además es un eufemismo que a mí me parece doloroso. Hay algo que se dice, escape controlado. Hostia, escape controlado, no, en el momento que tienes un escape ya no es controlado. Ah, que has decidido cuando lo dejas escapar tú. Ah, vale, qué chiste, ¿no? O sea, ¿qué más me da que lo dejes escapar cuando te dé la gana que cuando no? Bueno, pues esos escapes controlados de material contaminante, radiactivo contaminante, de aire, de agua, de lo que sea, no se deben permitir. Y en este momento, lo único que estamos es en una fase de publicidad de la industria nuclear. Y esa publicidad es falsa. Es absolutamente falsa. El único camino sensato en este momento es olvidarse de la industria nuclear, que además cada vez que hay que construir una central, vuelvo a citar Hinkley Point, 2011 hasta 2030 para empezar a poner en marcha una parte de la central. De la marinera, 19 años. La única forma sensata de trabajar en este momento con la energía eléctrica en todo el mundo es la energía renovable. Aprovechar al máximo toda la parte hidráulica, evidentemente con todas las precauciones medioambientales, que no necesitamos arrasar nada. Es que lo que no se puede hacer es ir arrasando por el mundo. Hace unos días también oí a alguien que decía, hombre, es que cada vez que se quiere poner, por ejemplo, un equipo eólico, una central eólica con un montón de molinos en un sitio o centrales fotovoltaicas, ahora todos los sitios nadie quiere. Hombre, nadie quiere si se hace mal. En Villar del Arzobispo, que tenemos a nuestro buen amigo Porrio por allí de concejal, pues claro, es que si de repente le dicen al ayuntamiento, oiga, toda esa parte que es cultivable y que además es de regadío, que hemos cogido y nos la quedamos para meter placas fotovoltaicas. No, vamos a ver, que eso ya tiene un destino que tiene utilidad. En otros sitios, en otras ciudades,
en otros pueblos relativamente pequeños de todo lo que es la Comunidad Valenciana. No, mire, es que todos estos montes que hay aquí los vamos a arrasar y como el dueño no tenía mucha rentabilidad, vamos a poner placas solares o vamos a poner molinos. Y nos lo han concedido en el ministerio. Hombre, un poco más de sensatez y un poco más de tener en cuenta a las comunidades locales, a los ayuntamientos. No hagamos barbaridades. Que lo que estamos aquí propugnando es que se hagan las cosas bien, no que se pongan placas solares por las buenas. ¿Cuántas cubiertas de naves industriales y de edificios hay en todas las ciudades que pueden estar llenándose de placas solares? El otro día había un informe que leímos por prensa, estaba buscándolo ahora pero no lo encontraba, que hablaba precisamente de la cantidad de energía que se podría conseguir con cubiertas y con tejados hoy en día en las ciudades y en los pueblos, solo con eso, aprovechando esa posibilidad que da de instalar placas. Claro, entonces seamos sensatos. Y Bueno, yo, sería un modelo incluso más descentralizado, que no dependería tanto del transporte de la energía, ¿no? claro, pero entonces ¿con qué chocamos? Con que las empresas eléctricas enormes no quieren eso, porque quieren seguir controlando todo el sistema de generación, distribución y venta de energía. Claro, aquí es que estamos hablando de algo diferente, de autoconsumo, estamos hablando de que la gente se independice un poco de todo lo que tiene que ver con estar dependiendo de las grandes compañías eléctricas fundamentalmente. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos sistemas y se pueden hacer bien. Yo hace poco leí un informe en la línea de lo que me dices, pero era un informe muy teórico. Era un informe hecho por profesores de mi universidad, de la Universidad Politécnica de Valencia, pero no dejaba de ser un artículo de estos científicos que se publican sin demasiada dimensión práctica porque ni decían cómo, ni dónde, ni de qué manera, ni nada. Entonces, bueno, hay veces que da un poco de pena que la gente que tiene capacidad como para hacer esto solo se preocupe de escribir un artículo para que le sirva de currículum. Porque hemos llegado también a eso, es que aquí ya no importa hacer cosas útiles, solamente importa el currículum. Entonces, hay que hacerlo, pero hay que decir también cómo. Y el cómo es que los ayuntamientos que tienen competencia para eso den facilidades y empiecen a dar muestras ellos mismos de que se puede hacer. ¿Cuántos edificios públicos hay en Valencia que dependen del Ayuntamiento de Valencia? Colegios, centros de día, todo lo que podamos imaginar, centros deportivos, que podrían estar llenos de placas solares. ¿Cuánto tiempo lleva el gobierno actual municipal en Valencia? ¿Que son 7 años ya? ¿Cuántos sitios ha hecho? ¿Cuántas intervenciones de este tipo ha tenido? Y sin embargo luego tenemos que leer en prensa que va a montar o que va a gastar 5 millones de euros en una central mareomotriz que va a estar por ahí por la Malvarrosa, por toda esa zona. ¿Qué chiste es este? Claro, tenemos a unos políticos que son de pena, que son de auténtica pena. Me pregunto si están a mitad de camino entre la ignorancia propia de un político o el desinterés por hacer cosas útiles para la población, excepto que les den rendimientos electorales. Y esto es muy grave, es muy grave. Pero repito, quiero dejarlo muy claro, no estamos diciendo que indiscriminadamente se pongan placas solares o equipos eólicos por todos los sitios posibles, no, estamos diciendo que se haga con sensatez. Que tenemos demasiados desiertos en España, desiertos terribles, que además es donde más energía solar se puede sacar, porque es donde cae a plomo el sol, como para coger y arrasar zonas de cultivo. Y además es que es muy fácil de entender que cualquiera de los que nos esté oyendo, de las que nos esté oyendo, que conozca o que sea de un pueblo, o que vaya de vez en cuando a un pueblo, o lo que sea, que piense en la cantidad de hectáreas que hay, que ni se cultiva nada, que son aliagares completamente desiertos, que están en unas condiciones óptimas para poder poner sistemas renovables. Entonces, desde ese punto de vista, insisto, la única forma de actuar con balance cero de energía en este momento y sin emisión de contaminantes es la energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica. En energía hidráulica podemos hacer poco, excepto sistemas de bombeo. Son necesarios, pero son necesarios incluso para el sistema actual, para regularlo. Lo que pasa es que si regulamos el sistema, va a haber menos posibilidad de manipulación de datos, del mercado. Y evidentemente eso no es lo que está en este momento en la mente de las grandes compañías eléctricas. Porque lo que hay ahora sí, ha subido el precio del gas, ha subido el precio de esas emisiones de CO2, pero lo que hay ahora es una manipulación manifiesta del mercado. Un intento conseguido
de manipular ese mercado para conseguir ingresos extraordinariamente altos. Y lo vamos a ver en las cuentas de resultados de estas empresas eléctricas. El nivel de consumo de energía es menor. Si en este momento lo que tenemos es un consumo de 30.000, hay que recordar que hace 2 años, hace 3 años, teníamos 38.000 a esta misma hora del día. Y por tanto, si se está produciendo menos, si se está consumiendo menos, lo que es imposible y es inaceptable es que esa compañía eléctrica tenga más beneficios que antes. Y la forma en que consiguen esos beneficios es manipulando el mercado. Y si tenemos menos energías renovables combinadas con sistemas de bombeo, con sistemas de almacenamiento de energía masivos, el mercado es más manipulable. Y no tiene la culpa ni la energía solar, ni la energía eólica, ni la energía hidráulica. Todas estas manipulaciones de mercado, todos estos precios que se están manejando estos días, bueno, es vergonzoso escuchar a esta gente, a estos periodistas comprados, que digan que es para ayudar a las energías renovables porque si no serían antirrentables y que es la única manera de ayudar. Esto es mentira, es una vergüenza absoluta. Lo que no puede ser es que estemos en un sistema en el que se estén secando pantanos, en el que se estén haciendo verdaderas atrocidades a nivel medioambiental solamente para beneficio de unas pocas compañías y de sus accionistas, porque al final es esto. Pero ni siquiera los directivos de las compañías piensan en los accionistas, porque lo mismo dentro de un año esa compañía tiene un problema de quiebra. Están pensando solo en las primas que les van a pagar a ellos porque han mejorado respecto al trimestre anterior en el reparto de dividendos. Estamos en esa situación, en manos de unos canallas, ya lo dije en una intervención anterior, en manos de unos delincuentes que manipulan el mercado solo para beneficio propio, ni siquiera para los accionistas, que en este momento están contentos. Me decía hace poco un ingeniero que trabaja en una gran empresa que en Estados Unidos ya ha habido algunas empresas que han sido demandadas por sus accionistas, que los directivos han sido demandados por sus accionistas. Pero claro, son accionistas que cuando les estaban repartiendo cada vez más dividendos no decían nada. Ahora la empresa ha quebrado. Y esos directivos que han cobrado primas multimillonarias han desaparecido. Ve y búscalos y pones una demanda. No, hay que actuar con un poco más de sensatez. Desde mi punto de vista, evidentemente, hay que actuar pensando de forma mucho más global en el beneficio de todas las personas que formamos el planeta y particularmente España. Y eso en este momento no está ocurriendo, ni a nivel de energía ni a otros niveles, evidentemente. Y no se remedia con parches como los que está queriendo poner el gobierno, que me parece bien porque no tiene otra posibilidad. Le tienen atadas las manos en cierta medida con el sistema actual de precios que es de la energía y con el sistema de funcionamiento actual. Pero no se remedia diciendo que se van a poner 100 millones más en ayudas a los más necesitados y demás. Bienvenidas sean esas ayudas, porque hay gente que lo está pasando mal y no me estoy incluyendo entre ellos. Pero hay que actuar de forma mucho más contundente. Y eso pasa por cambiar radicalmente todo el sistema. Y ese cambio está en el nivel de precios, de cómo se gestionan esos precios de la energía, pero está también en seguir poniendo energía solar, energía eólica y poner sistemas de almacenamiento para que el sistema esté perfectamente regulado. Y si en este momento, en la hora en la que estamos, por ejemplo, que lo tengo delante de mí, Red Eléctrica Española, lo voy a mirar, la eólica está produciendo poco, está produciendo 1.400 megavatios, es decir, como una central y media de tipo nuclear, pero la fotovoltaica está produciendo 6.892. Bueno, pues que en vez de 6.892 produzca más, porque al final no debemos depender de quemar carbón, que ya en España se quema bastante poco, ni de quemar también gas, porque además no tenemos gas. Lo que sí que tenemos es energía solar, tenemos también energía eólica, tenemos mucha. Y en cada uno de los países de Europa y del mundo, prácticamente lo podemos extender a todos los países, tenemos sistemas que pasan por las energías renovables y que permiten tener un buen suministro, garantizar ese suministro y que no estemos pendientes de ese gas que venga de Argelia o de no sé dónde. No, es que vamos a renegociar con Argelia. Es que como dijo no sé qué ministra no hace mucho, vamos a ver si Putin nos echa una mano. Hombre, claro que sí. Vamos a ver si Putin nos manda más gas barato, porque va a abaratar inmediatamente. Pero qué despropósito es este. Vamos a ver si somos sensatos, vamos a ver si somos capaces de crear un sistema que nos independice de todas esas fluctuaciones de precios y que además nos independice de una cosa muy clara, y es que todo eso se acaba.
El petróleo tiene una duración, pero ya hemos sobrepasado esos picos del petróleo. El gas un día se acabará también. Olvidémonos de esa forma de producir. No solamente es contaminante y produce CO2 y tiene un montón de problemas y, como hemos dicho, aporta más energía al sistema, que es contraproducente. Es que además ni tenemos. Olvidémonos de todo eso. Olvidémonos de las nucleares. Que ahora en este momento tenemos 5.900 megavatios de nuclear en España. Bueno, pues aguantémoslo mientras no podamos tener otras cosas. ¿Eh? Y las centrales que vayan caducando, que ya no tengan posibilidad de continuidad, que se vayan cerrando. Pero a cambio de eso, que se ponga más eólica, que se ponga más solar y que se pongan más sistemas de almacenamiento masivo. Eso es fundamental. Es, en este momento, la forma más inteligente, al menos desde mi punto de vista, de administrar el sistema e ir hacia una independencia cada vez mayor de lo que ocurra con este tipo de cosas. Pero ¿nos van a hacer caso? Pues yo diría que no. Juan, Porque, tenemos que ir acabando, no te queremos robar tampoco no, no, no. demasiado tiempo. Nos preguntaban, teníamos una llamada y nos decía, pregúntale a Juan dónde se pueden comprar placas y todo esto de una forma ética, cómo se puede estudiar el proyecto de una forma que no sea para beneficio de esas grandes empresas que ahora se están lanzando también a este mercado. Yo no sé si tienes alternativa o cómo decirle a la audiencia dónde poder buscar. Yo sé que, por ejemplo, la gente de Som Energía, aparte de suministrarte esos contratos y esa forma de funcionar a través de la cooperativa, también tienen servicio de asesoramiento, pero yo no sé si tú Bueno, conoces cómo. Son Energía no solo tiene servicios de asesoramiento, sino que te propone que inviertas en energías renovables y Exactamente. sacan constantemente proyectos de inversión para microinversiones. Tú puedes aportar las cantidades de dinero que tengas en cada momento, cantidades muy pequeñas. Es decir, que Son Energía son gente que se lo ha tomado bastante en serio y que desde ese punto de vista está haciendo toda la labor conjunta de poner más placas solares, de poner más equipos de renovables y a la vez de intentar venderte una energía limpia y en otras condiciones diferentes. Pero si no, se puede dirigir la gente directamente a distribuidores como Tecnosan, que además tiene la sede central de España en Valencia y que tiene página web. En la página web lo que van a ver son los precios, digamos, no para mayoristas, sino los precios un poco de escaparate, que son mucho más altos de lo que realmente son, pero se pueden dirigir a ellos y decirles que les recomienden algún instalador que sea, bueno, pues sensato, que sea de los que están trabajando bien. Autosolar, que también tiene sede en Valencia, pues lo mismo. Allí, por ejemplo, tanto en una empresa como en otra, hay varios alumnos míos, antiguos alumnos míos, que están trabajando y yo creo que están trabajando muy seriamente. Entonces, ahí tenéis dos empresas para poder moveros en ese camino. Y luego pedir varios presupuestos. No os quedéis con el primer presupuesto que os ofrezcan. Miradlo bien, con detalle, y a partir de ahí elegid. También podéis dirigiros a las empresas eléctricas convencionales, Iberdrola, Endesa, que te van a hacer un estudio que seguramente va a ser más caro y que tiene otras condiciones diferentes, pero te puede servir para una primera referencia. Y en ese sentido, pues hay que simplemente, ahora tenemos eh, todo lo que es la red de Internet, que nos proporciona mucha información, pues aprovecharla. Pero repito, por ejemplo, estas dos empresas, Tecnosan y Autosolar, que se dedican a vender energías renovables, placas, molinos, etcétera, te pueden asesorar, yo creo que extraordinariamente bien, y darte un presupuesto. Y luego, pues mirar más empresas. Y yo creo que además cada vez está habiendo más instalaciones de autoconsumo, menos de aislarse completamente de la red, que en este momento es rentable, hay que decirlo claramente. Hoy mismo yo lo voy a hacer ahora dentro de unos minutos a mis alumnos un ejemplo en donde se demuestra esa rentabilidad, pero pueden asesorarse con empresas de todo tipo porque hay muchas que están funcionando bien en Valencia y en el resto de España, pero además pueden mirar a ver si algún vecino de por ahí tiene ya placas solares, sobre todo en zonas residenciales y de ese tipo, en poblaciones de pueblos, Moncada, por ejemplo, y a ver si el vecino tiene algo y preguntarle con quién lo ha hecho, cuánto le ha costado, etcétera. Cada vez hay más instalaciones de este tipo. ¿Ya? Bien, Juan, nos dicen por aquí también agradecer profundamente el rigor y honradez profesional de Juan Ángel. Así que te lo trasladamos y como te decía, no sé si quieres añadir, incidir en algún punto más. No, no, no. Como te decía yo el lunes cuando acabábamos, nos estamos sorprendiendo últimamente de esa campaña a favor de la energía nuclear que llega a veces desde
desde sitios insospechados que crees que tienen más información y que apuestan por otro modelo, pero hasta ahí están llegando. Bueno, pues lo dejamos aquí. Bueno, Juan, un abrazo, salud. Venga, salud. Lliure Directe Radio Clara, hablábamos con Juan Ángel Saiz, compañero del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica de Valencia, compañero de los programas de cine de aquí también de Radio Clara, así que seguimos en Lliure Directe, seguimos en Radio Clara.